Capítulo 79. Se acercaban las vacaciones de invierno, tras haber pasado al menos 3 semanas desde que Jax Haley empezó a trabajar en Vale para conocer a Willow. Fue un período tranquilo en general. Raven seguía experimentando con su semblanza y había descubierto que podía abrir un portal hacia el verano. Aún no se había dado cuenta de que se trataba de personas que apreciaba mucho, y probablemente no lo haría por un tiempo, dada la vergüenza que le produciría. Por desgracia, Raven también descubrió las desventajas de los portales cuando abrió uno para él, ahorrando tiempo al subir las escaleras, y al salir, encontró a Crow orinando en el baño de hombres. Se lo merecía por perezosa. Raven se ganó un castigo por eso, fuera intencional o no, que espiara a un grupo de chicos. Ozpin solo quería que pensara antes de abrir portales. Buena suerte con eso. Willow había aceptado salir sola con Jax hoy, y Crow tenía previsto tener su propia excursión individual con él el fin de semana siguiente. Se sentía extraño organizar todo aquello como si fuera una tertulia concertada, pero el hecho de que a todos les resultara incómodo ayudaba a atenuarlo un poco. Jax estaba tan avergonzado como ellos. Pero se estaba esforzando. Crow hacía todo lo posible por centrarse en eso y no en el completo imbécil en el que sabía que se convertiría, en el futuro. Era duro. No debería haberlo sido, pero Jax Stschne era sinónimo de bastardo. Era el tipo de hombre que hacía que Ironwood pareciera pasivo. Crow también continuó su entrenamiento con María. La cazadora aumentó el desafío al descubrir que podía con él, y además los alejó de Beacon. Al parecer, había sobornado a Raven para que no interfiriera ofreciéndole entrenamientos privados con Ozpin. Crow sospechó algunas manipulaciones del anciano, pero lo dejó pasar. Quizás a Raven le convendría que le dieran un poco de lata, ya que no debía de ser fácil estar a su sombra todo el tiempo. No era justo que se comparara con alguien con tanta experiencia como él. Aparte de eso, siguió entrenando con Roman Torchwick e incluso una vez con Bartholomew Oleg, quien le puso trabas tan duras con las noticias de los espías que se hizo el tonto y fingió no tener ni idea de lo que Crow hablaba. Eso era irritante, pero entendió el mensaje. Sus travesuras no habían sucedido ni existido. Su única conexión era un conocido mutuo en Roman. Sorprendentemente, no fue Salem quien rompió la paz, ni tampoco Crow. Fue Ozpin. Una noticia impactante ha sacudido la alianza entre Atlas y Vale. El nuevo director de Beacon revela detalles de un investigador de Atlas, con base en Mountain Glen, que colabora con cazarrecompensas locales para introducir a Grimm de contrabando en la ciudad. La información apunta al investigador principal, el Dr. Rosenberlot, quien encargó a los Grimm realizar una peligrosa investigación en la nueva ciudad. Los espectadores más perspicaces recordarán al Dr. Merlot como el científico que, según se dice, murió en un derrame químico en las instalaciones de Atlas en Mountain Glen casi 2 meses antes. Esta nueva información pone en duda las afirmaciones de Atlas, a la vez que plantea inquietantes preguntas sobre el brote de Grimm en la ciudad de Vale a principios de este año. Ahora nos encontramos con nuestro reportero en Mountain Glen. Crow silbaba mientras la historia se desarrollaba en la sala común. Sus equipos no eran los únicos allí ni los únicos que reaccionaban mal a las noticias. Otros gritaban obscenidades al televisor y algunos decían cosas desagradables sobre Atlas. El reino siempre había sido excepcionalmente impopular, incluso en su época, en gran parte debido a su arrogancia. Atlas se jactaba constantemente de ser el reino más seguro, rico, avanzado o cualquier otro adjetivo que se les ocurriera del mundo. Parte de ello era cierto, pero parte era pura mentira. En cualquier caso, la arrogancia siempre tenía una forma de molestar a la gente. A nadie le gustaba ver caer más que a un fanfarrón arrogante. ¿De verdad está bien que el director se ponga en la mira de esta manera?, preguntó Taiyan. Atlas se va a cabrear. Crow estuvo de acuerdo. Aunque apreciaba al viejo por su agallas, no quería que el futuro cambiara de forma que lo obligara a abandonar Beacon. Ozpin podría considerarlo valioso, ya que quien lo reemplazara seguramente estaría en su poder, lo que le permitiría dirigir Beacon desde la sombra, pero eso no significaba que fuera un buen resultado. Crow quería que él reclutara a los equipos. ¿Qué demonios? Quería a Oz al mando. Era tan amigo como jefe de Crow. Dice que transmitió información que le dio otra persona, dijo Willow. Lo miró, todos lo hicieron, y Crow negó con la cabeza. No había sido él. Parecían creerle. Supongo que se aferrará a eso. Atlas quedará mal si lo persiguen cuando solo está transmitiendo información. A los medios. Podría habérselo entregado al Consejo de Vale, se burló Taiyan. No es que hubieran hecho nada al respecto.
Simplemente siento que Atlas va a tomar represalias por esto. Oh, lo serán. Pero tendrán que ser sutiles si no quieren parecer tiranos. Supongo que también será a largo plazo. Peores acuerdos comerciales, aranceles más altos o simplemente negarle a Ozpin la asistencia al Festival Vital la próxima vez que se celebre en Atlas. Algo insignificante, pero simbólico. ¿Ahora no, entonces? Preguntó Crow. Willow negó con la cabeza. No. Atlas tiene sus propios problemas internos con el colmillo blanco y la compañía de mi padre, y ahora esto. Su primer instinto será cubrirse. Atacar al director ahora mismo solo los hará parecer culpables, así que lo dejarán pasar al menos un año. Probablemente hasta después del próximo festival, cuando la gente se olvide de esto. Esa era la cruda realidad. Por mucho que esto fuera un escándalo y una pesadilla que habría destruido Mountain Glen, pronto sería olvidado. La gente recordaba lo que salió mal. Tragedias, muertes, masacres. Los cuasi accidentes se olvidaban en pocas semanas. Hablando del colmillo blanco, ¿crees que esto los exonerará? Willow resopló. Lo dudo. Sus crueles palabras bien podrían haber sido una profecía, ya que, menos de 2 días después, Atlas anunció que había concluido una investigación interna y descubierto que el Dr. Rosenberlot era un conocido contribuyente a las donaciones de Colmillo Blanco. Bien podría haberlo sido. Colmillo Blanco aceptaba donaciones y mucha gente las hacía, tanto humanos como faunos, pero Crow dudaba mucho que el hombre simpatizara con el terrorismo, como Atlas lo pintaba. Afortunadamente, mucha gente en Vale compartía la misma opinión. Las afirmaciones de Atlas se consideraron un débil intento de desviar la culpa dentro del reino, pero el problema no residía en su opinión, sino en la de otros. El Consejo de Vale, como político sin escrúpulos, lo aceptó con entusiasmo. Peor aún, los ciudadanos de Atlas lo tomaron como un hecho. No querían considerarse cómplices de poner en peligro a Mountain Glen, así que les resultó más fácil aceptar las mentiras como ciertas y culpar al colmillo blanco. Siempre era más fácil culpar a otro que aceptar la culpa propia. Crow lo sabía tras décadas culpando a su semblanza por cada mal suceso de su vida y culpando a Raven por ser la única responsable de que abandonara la causa. Sin embargo, su propia hipocresía no lo hacía menos tolerante con Atlas. Menos mal que el Festival Vital se celebrará aquí en lugar de en Atlas. De lo contrario, habría disturbios. Incluso podrían intentar excluir a Beacon. Por mucho que odiara a Atlas en ese momento, tenía que recordar que Salem era la verdadera amenaza, y que Atlas y Vale, y Mistral, Bakuo y Menagerie, realmente deberían estar trabajando juntos para detenerla. 2 semanas después, Atlas jugó su segunda carta. Una distracción. Atlas propone la adición de Mountain Glen a la rotación vital. El titular, sin duda, llamó la atención y, en cierto sentido, fue francamente generoso. La economía de una nación local floreció con la llegada del festival, ya que todos los turistas y visitantes impulsaron el comercio local. Que Atlas no solo sugiriera albergar el torneo de Vale allí, sino también añadiera Mountain Glen a la rotación como quinto anfitrión permanente, fue una gran noticia. También fue una clara oferta de paz, tan generosa que Crow sabía que sería aceptada. Pero era más que eso. También fue una bofetada para Menagerie, que había estado intentando legitimarse desde la Gran Guerra. Actualmente, no era un refugio para terroristas, ya que los Colmillo Blanco no lo eran, pero eso no les ayudaba en nada. Los 4 reinos aún tenían sus excusas habituales para no elevarlos al rango de quinto reino. Mountain Glen tampoco lo había sido, pero convertirse en anfitrión del festival era más respeto del que Menagerie jamás había recibido, y que ocurriera menos de un año después de la fundación de Mountain Glen, cuando Menagerie ya llevaba casi 40, lo empeoraba aún más. Una semana después, se hizo oficial. Mountain Glen se convertiría en el quinto anfitrión. Vale incluso ofreció su lugar este año para albergarlo en Mountain Glen, y Atlas permitió que Vale volviera a ocupar el lugar antes que ellos. El nuevo orden sería Mountain Glen, Mistral, Bakuo, Vale, Atlas, y así sucesivamente. En poco tiempo, el pequeño accidente de Atlas en Mountain Glen dejó de ser noticia, y los presentadores de los canales de noticias y programas volvieron a hablar con cariño de los aliados más queridos de Vale. Darle al reino de Vale 2 rebanadas del pastel de Vital básicamente había comprado su perdón y su lealtad al condenar al colmillo blanco. Crow lo odiaba. Imaginó que Ozpin también lo odiaba, y sabía que María también, por todas sus palabrotas y la brutalidad con la que le había dado en el entrenamiento.
Atlas había tenido problemas y lo habían pillado, pero, una vez más, había gastado una fortuna y se había salido con la suya. Y una vez más el futuro había cambiado. De una forma indefinida. De todos los cambios que podría haber hecho, cambiar el festival vital que sabía que se celebraba en Vale por uno en Mountain Glen no era lo que esperaba. Salem querrá intentarlo, pensó. Pero, curiosamente, eso significa que el festival vital no se celebrará en Vale cuando Ruby y Jan estén en Beacon. Será en otro lugar. Aunque Cinder probablemente atacará Beacon de todos modos. Era a la doncella del otoño a quien quería. El festival era solo una tapadera. Al final, Crow no podía decidir si el cambio le alegraba o no, así que hizo lo de siempre y enterró sus dudas en el entrenamiento. Sus equipos tendrían buenas posibilidades de ser seleccionados para luchar, gracias a la ventaja de la educación en casa. Si Salem tenía gente allí, lo mejor era que él y su equipo estuvieran preparados. La noticia del festival en Mountain Glen enloqueció a Beacon. La escuela del reino donde se celebraba siempre enviaba más equipos, lo que significaba que era una rara oportunidad para que se seleccionaran equipos menos capacitados. Un pequeño contratiempo surgió cuando se anunció que Atlas y Beacon compartirían la ventaja de la educación en casa. Causó un escándalo, pero Ozpin tranquilizó a todos señalando que Mountain Glen era una iniciativa conjunta entre ellos y Atlas, y que era injusto que Beacon tuviera dos festivales a los que podía enviar el doble de estudiantes que cualquier otro reino. Los estudiantes lo aceptaron a regañadientes. Esto significaba que la Academia Beacon y Atlas enviaría un 50% más de equipos que cualquier otro reino, y la forma más justa de decidirlo era mediante su propio torneo. Crow había oído que las demás escuelas hacían exactamente lo mismo. El número de inscripciones futuras podría verse afectado por el rendimiento en el festival, así que las escuelas querían enviar a sus mejores equipos para ofrecer un buen espectáculo. No había cuadros en el torneo vital. No había grupos por año, ni categorías de peso, ni nada parecido. Un equipo de cuarto año podía enfrentarse a uno de novatos, y los enfrentamientos injustos estaban completamente permitidos. Eso significaba que el torneo de selección era igualmente desequilibrado, con sorteos aleatorios para determinar quién lucharía contra quién. Crow vio palidecer a los equipos al ser sorteados contra equipos con años de experiencia. Parece injusto, comentó Gretchen. Tendrán la oportunidad de ser el equipo veterano cuando llegue el próximo partido, respondió. Entonces no lo considerarán injusto. Era posible que el equipo veterano también hubiera tenido un desempeño igual de malo en el pasado. No fue así aquí. El equipo finalista goleó contundentemente al equipo novato con solo unos meses de experiencia en Beacon. Los demás equipos observaban con pánico. Había una tensión generalizada cada vez que se elegía a un equipo de cuarto año, y luego alivio cuando sus competidores eran otros. Cuando se seleccionaba a un equipo de primer año, todos se tensaban por la razón opuesta, esperando que sus nombres fueran los siguientes en ser elegidos. Algunos para tener una pelea fácil, y otros para tener una justa. El equipo SWRT se enfrentó a otro equipo de primer año. «Maldita sea», maldijo Raven en voz alta. ¿Por qué dibujamos a los débiles? Summer rió torpemente e intentó esquivar las miradas furiosas que les lanzaban. Taiyang y Weiyou simplemente parecían avergonzados, sobre todo cuando sus oponentes, compañeros de clase, pusieron los ojos en blanco. Afortunadamente, ninguno se lo tomó como algo personal. Casi todos en su año sabían cómo era Raven. Crow y su equipo los animaron, pero para él era una lucha sin ningún interés. Aunque sabía que Raven se pondría furiosa si no conseguía entrar al torneo, no estaba seguro de si quería que lo hicieran. No había ocurrido nada en el torneo en la línea temporal original, aunque el ánimo había estado bajo tras la caída de Mountain Glen. En cualquier caso, había transcurrido sin incidentes, salvo por el dolor persistente en la ciudad. No estaba seguro de si sería esta vez. El equipo de Raven se alzó con la victoria con relativa facilidad, ya que conocían a sus oponentes de numerosos entrenamientos previos. Fue un poco más frenético y mucho más apasionado. Normalmente, la clase de combate terminaba con el ego herido y el aura baja, pero siempre se detenía antes de que la situación empeorara. Aquí, la gente salía con moretones y golpes, labios partidos y extremidades doloridas. Se esforzaban más y se entregaban al combate, y se notaba. Supongo que el torneo vital nos pareció algo importante a esa edad, pensó Crow. Mientras que a mí me parece un poco patético obligar a niños a pelear para entretener a los civiles.
Conocía su propósito, pues Ozpin le había inculcado su valor muchas veces, pero las competencias entre cazadores de cualquier edad siempre le dejaban un mal sabor de boca. Su oficio estaba destinado a salvar vidas, no a ganar fama, ser entretenimiento o pasto de las apuestas. Sentía poco respeto por quienes se dedicaban a la escena competitiva. Su breve incursión en ella era diferente, ya que habían estado ganando dinero para el orfanato. La mayoría lo hacía para llenarse los bolsillos. No era tan malo si eran como aquella chica, Nikos, que lo hacía antes de convertirse en cazadoras de verdad, pero quienes decidían aprender las habilidades de un cazador y luego usarlas en el ring en lugar de contra los Grimm lo enfurecían. Esto no era tan malo, ya que solo ocurría una vez cada 1 o 2 años, pero no le entusiasmaba tanto como a los demás. Pero sería mejor si estuviéramos allí. Por si Salem intenta algo. Supongo que tendremos que darlo todo para ganar. Ozpin sacó un nuevo boleto y lo acercó a la pequeña cámara a su lado, haciendo que se mostrara en la pantalla. Era su equipo. Gretchen, Nessa y Peter se pusieron tensos. Ozpin metió la mano en el sombrero, literalmente un sombrero vuelto del revés, y sacó otro papel. Crow no reconoció la designación del equipo. Lo cual era malo, ¿no? Porque significaba que era un equipo más antiguo. Equipo BSLT, dijo Nessa. ¿Quiénes son? No era una pregunta dirigida a nadie en particular, pero un estudiante cercano le respondió de todos modos. 4º año. Uno de los mejores equipos, además. Mala suerte, la verdad. Finalistas. Eso estuvo muy mal. Era más capaz de lo que su edad indicaba, pero su cuerpo seguía siendo limitado, y no importaba mucho lo bueno que fuera cuando sus compañeros no podían con este tipo de competencia. ¿Es mi semblante el que está obrando o es solo pura mala suerte? No creo que logremos esto. No se produjo ningún milagro. No hubo Deus Ex Machina. Fueron convocados al ring. Peter era un desastre. Nessa y Gretchen no eran mucho mejores, pero, como líder del equipo, era responsabilidad de Peter dar un paso al frente y darles una charla motivadora o algún consejo de último minuto. Crow consideró hacerlo por él, pero solo dañaría la confianza de Peter, y no estaba seguro de que un consejo fuera suficiente para cambiar las cosas. ¿Estamos jodidos, no? Preguntó Nessa. Es muy posible, respondió Crow. Deberíamos darlo todo y demostrar de qué pasta estamos hechos. Tal vez haya un grupo de perdedores, sugirió Gretchen. Lo dudo. Si hay espacios extra, se anotaría en la lista de los equipos ganadores. No pretendía aguarles la fiesta, pero las falsas esperanzas eran falsas esperanzas. No piensen en eso. Nadie nos va a culpar por perder contra esta gente. Sin presión. Simplemente salgan y den lo mejor de sí. ¿Tenemos al menos un plan? Crow no tenía uno. Siempre había sido un lobo solitario. Es más, no era seguro trabajar con gente debido a su semblanza. El hecho de que, en el futuro, pudiera transformarse en pájaro solo lo agravaba, ya que no había nadie más en el planeta que pudiera acompañarlo cuando emprendiera el vuelo, salvo Raven. Y además, todos sus planes eran demasiado letales para usarlos en una situación como esta. Cuando Crow luchaba contra enemigos humanos, luchaba contra la gente de Salem, lo que significaba que era cuestión de vida o muerte. En una situación como esta, buscaría incapacitar a uno e intentar escapar mientras sus compañeros detenían la hemorragia. Quizás cortarle una pierna y dejar que uno muriera. O podría acecharlos como un pájaro hasta que se detuvieran a dormir, salir de la oscuridad y matarlos uno por uno. No había reglas ni piedad cuando se trataba de la gente de Salem. Aquí fue diferente. Haz lo mejor que puedas, dijo finalmente Peter, reuniendo un poco de coraje. No fue mucho el equipo formado frente a ellos en el ring de combate era notablemente mayor. Puede que solo hubieran pasado unos pocos años, pero fueron transformadores para un cazador. Los chicos eran musculosos y las chicas esbeltas, y ambos se comportaban con confianza. Hacía años que habían demostrado que pertenecían a Beacon y habían despejado cualquier duda. Ahora, en su último año, dominaban muchos de los fundamentos y estaban perfeccionando sus habilidades. Ya eran prácticamente cazadores, solo les faltaba la licencia y algo de experiencia en el campo. Los 4 ya tenían su plan. Los chicos eran flanqueadores, acercándose poco a poco a los bordes, mientras que las chicas pretendían entrar con fuerza y rapidez para distraerlos. Él creía que el resto de su equipo no lo notaba, pues estaban atrapados en ese período en el que creían que había que enfrentarse uno a cada oponente. Ozpin tocó la campana. Crow saltó hacia adelante. Su imprudente ataque aturdió al equipo contrario durante medio segundo.
Eran los más débiles, los novatos, y deberían haber estado a la defensiva. Nadie esperaba que atacara. Sin embargo, solo les ganó ese medio segundo. Se recuperaron rápidamente y las chicas cedieron terreno, fingiendo debilidad para alejarlo de su equipo y aislarlo. Crow fintó como si hubiera caído en la trampa, provocando al chico de la izquierda para que lo flanqueara, luego cambió de objetivo y se lanzó hacia él. La espada de Crow atrapó el pico del chico y se deslizó bajo la hoja. El mango era de metal, como cualquier buena arma de cazador, así que no pudo cortarlo. Sin embargo, Crow agarró la hoja del pico con la mano libre y la giró sobre su cabeza mientras se deslizaba bajo él, intentando pasar junto al chico y colocarse detrás de él. Una rodilla se interpuso en su camino para detenerlo. El chico conocía el movimiento, o simplemente reaccionó con rapidez. A Crow no le inmutó un rodillazo, no con su aura impidiéndole doler, pero el principal problema fue que detuvo su movimiento. Lo inmovilizó. No tenía forma de saber si sus compañeros habían seguido su ataque o si era él el que estaba aislado. Todo había sido para interrumpir el plan del mejor equipo, para convertirlo en un combate cuerpo a cuerpo caótico donde la suerte era más importante, pero aún dependía de que sus compañeros no se paralizaran. Le arrebataron la púa y la empuñadura le dio en la barbilla. Crow se agachó y desenganchó la daga de la espada, levantando la espada con un movimiento rápido mientras hundía la daga en la bota del chico. No pretendía herir, ya que jamás lo haría, sino que la clavó en el grueso cuero que rodeaba la parte exterior de su tobillo, clavándosela profundamente y dejándola allí como un obstáculo. Su espada fue bloqueada, y el chico alzó un pie para patearlo y ganar espacio. Crow aterrizó y se tomó un breve momento para mirar a su alrededor. Su equipo se había congelado, pero, por suerte, sus oponentes habían asumido que el oponente de Crow podía con él y habían entablado combate con su equipo. Para su fastidio, eso significó que se vio envuelto en una serie de 1 contra 1 sin conexión, como él esperaba evitar. Mis compañeros no son tontos. Pero son jóvenes. Inexpertos y asustados. Habían perdido toda esperanza en el momento en que se sorteó un equipo de cuarto año y estaban haciendo lo que tenían que hacer. No podía culparlos, pero al menos daría una buena impresión. Raven jamás se lo perdonaría, y aún así tenía que demostrar que era una buena opción para Ozpin. Tras disparar una vez con su arma, Crow esperó a que el chico retrocediera y se preparara. Al hacerlo, el pie derecho del chico se contrajo al rozar el cuchillo que Crow había dejado en su bota. Se clavó con fuerza en su tobillo y limitó sus movimientos, obligándolo a dar un paso en falso y a tambalearse sobre su pierna derecha. Crow saltó y fintó bajo, para esa misma pierna, y fue un movimiento tan obvio que su oponente cayó en la trampa. Eso le permitió a Crow saltar y atacar alto. Un ataque con salto nunca era una buena jugada. Siempre corrías riesgo, siempre te veías incapaz de adaptarte a menos que tuvieras una guadaña capaz de disparar con suficiente retroceso para moverte como Ruby. Crow no la tenía, pero no importaba. No esperaba que su ataque funcionara. Fiel a su estilo, el chico se recuperó y dejó caer su pico, bloqueando con los brazos y su aura. Pero Crow seguía siendo una persona. El chico jadeó cuando 70 kilos de cazador se abalanzaron sobre él, y cuando intentó recuperar el equilibrio para no caerse, la daga en su bota lo hizo tropezar de nuevo. Cayó al suelo con un grito, con Crow encima. Podría haber sido un movimiento ganador de no ser por el aura, ya que Crow apuñaló y asestó un golpe mortal en el esternón del chico. Recibió un gruñido y un golpe rápido en un lateral de su cabeza, sacudiendo el cráneo de Crow. Esquivó el siguiente, pero el chico lo aprovechó para cambiar de impulso y rodar, derribando a Crow. Crow se aseguró de asestar otro golpe en el camino, rodando a distancia y revisando los marcadores mostrados a todos los estudiantes. Su aura superaba el 90%, mientras que la de su oponente se había reducido al 75%. Parecía impresionante, pero Crow siseó. Siempre había sido un tipo duro, pero las reservas de aura no eran su punto fuerte. Eso se lo guardaba para chicos como el amigo de Ruby, el chico Ark. Crow dependía más de la experiencia y la habilidad. El hecho de que un buen puñetazo le quitara una 10ª parte de su aura, mientras que varios golpes con su arma solo le restaban una 1/4 parte, le indicaba que se enfrentaba a un tanque. Uno de esos cazadores con aura de sobra y que sabía cómo usarla. Parece que voy ganando, pero no. Llegué hasta aquí gracias al factor sorpresa. Y un cuchillo que el chico se sacó de la bota con calma y tiró, arrojándolo fuera del ring. No volveré a tener una oportunidad así. El aura de Peter Port ha llegado al rojo y está eliminado, gritó Ozpin. Y eso también. Mierda. No hubo nada que hacer.
Crow apretó la mandíbula y se lanzó hacia adelante. A Raven no le gustó lo que estaba viendo. Sus compañeros los animaban, pero a la vez estaban preocupados. Raven no, pues sabía desde el momento del sorteo que el equipo de su hermano perdería. No había debilidad en ser superado por un equipo que te cuadruplicaba la experiencia. La mayor vergüenza sería ganar, ya que el equipo mayor bien podría abandonar Beacon si eso ocurría. Su hermano se defendía y caía luchando, y ella lo aprobaba. No es que dudara que lo haría. Después de todo, era su hermano. Raven estaba orgullosa de él por sus golpes, mientras zigzagueaba, se agachaba y ponía a prueba toda su velocidad. Parecía un suicidio enfrentarse a un enemigo como el suyo en combate cuerpo a cuerpo, pero Crow sabía que tenía un límite de tiempo porque su equipo no era lo suficientemente fuerte como para cubrirlo. Son tan débiles comparados con él, pensó, frunciendo el ceño con dureza. Era eso lo que no le gustaba. Su hermano era irreprochable, un Branwen de pies a cabeza, pero su equipo era un peso muerto. De nuevo, no los culpaba por perder contra un equipo mayor, pero no le impresionó la floja pelea que dieron. Habían entrado esperando perder y no habían dado la pelea que podrían haber dado. ¿Harán eso si Crow alguna vez corre peligro? ¿Se rendirán y huirán mientras él frena al Grim? Los mataría si lo hicieran. Que se fueran al diablo las leyes. Si alguna vez descubría que su equipo lo había abandonado, los cazaría uno por uno y los mataría. Peter fue el primero en ser eliminado, y luego Nessa. Gretchen aguantó un poco más. La chica había empezado deprimida y desganada como sus compañeras, pero algo que dijo su oponente debió de molestarla, pues se puso furiosa. Raven asintió con cierto respeto a regañadientes mientras la chica, sangrando por un corte sobre el ojo, gritaba y atacaba a la que luchaba contra ella. Aún así, fue una actuación desequilibrada, pero al menos asestó algunos golpes, reduciendo el aura de su enemiga un 20% antes de que la llevaran al borde del ring. Aún así, Gretchen se negó a perder por ring out y se abalanzó sobre la otra chica. Ambas cayeron al suelo en una maraña de extremidades, cuchillas y rodillas. Gretchen fue inmovilizada y golpeada salvajemente hasta que su aura se agotó y Ozpin la declaró derrotada. Pero fue una victoria complicada para su oponente. Gretchen la hizo sangrar por el labio. Una victoria bastante digna para un primer año. Pronto, solo quedaron Crow y su oponente, y el equipo del chico parecía conformarse con dejar que eso sucediera. ¡Qué tontería! Deberían haber formado equipo contra Crow y derrotarlo, pero obviamente se sentían lo suficientemente seguros con su victoria como para dejar que esto sucediera. Y lo están, pensó. Mi hermano es bueno, pero no puede con 4 personas. Vamos, Crow. Gritó Summer. Lucha. Rugió Willow. Dale una paliza. Raven puso los ojos en blanco. Su hermano no necesitaba cánticos tontos para luchar. Lo llevaba en la sangre, y podía ver cómo su ira crecía. Puede que Crow no estuviera tan obsesionado con la fuerza como ella, pero tampoco estaba libre de ella. Si algo sabía que odiaba, era sentirse impotente. Su lucha se estaba volviendo más agresiva, sus movimientos más rápidos, más feroces. Se lanzó a la ingle y obligó al chico a estremecerse, luego le cortó el cuello. Al ser bloqueado, Crow le tapó la oreja con una mano, aplaudiendo con fuerza y haciéndolo tambalearse con un grito de dolor. Crow repitió su amenaza con un rodillazo en los testículos, cumpliendo así. La multitud abucheó. Vamos, primerizo. Gritó un estudiante mayor. Que se lo gane. ¿Tienes algún problema, Baz? Se burló otro del enemigo de Crow. Solo es de primer año. Habiendo tenido suficiente y lidiando con demasiado dolor, el chico aparentemente llamado Baz les gritó a sus compañeros. Denme una mano de una vez. Los 3 se lanzaron a la pelea con tranquilidad, sabiendo perfectamente que esto terminaría en un segundo. Cuervo sonrió. Su hermano perdería, pero ella sabía que no lo haría con elegancia. Crow tenía la misma expresión que cuando mató a Balmung. A Raven le encantó. En cuanto sintió a alguien detrás de él, Crow se desprendió y se agachó bajo su brazo, girando tras ellos y plantándoles un pie en la espalda. Los pateó contra Baz, derribándolos a ambos. Mientras lo hacía, avanzó, arremetiendo contra uno y obligándolo a bloquearlo, luego cambiando de dirección hacia el último hombre. El chico se recuperó y atacó con su tonfa afilada, pero Crow lo agarró del brazo y tiró, arrastrándolo hacia adelante y colocándolo entre Crow y la mujer que estaba detrás, quien tuvo que abortar su ataque o golpear a su compañero. Mientras el chico que blandía la tonfa tropezaba, la mano de Crow agarró algo de su cinturón, una bolsa de polvo, y se la arrojó hacia la chica, que ya se había recuperado.
Irritado, Buzz blandió su pico para hacer añicos la bolsa, pero resultó ser un error. Los viales de vidrio se rompieron y el polvo se mezcló y reaccionó, formando una explosión considerable de fuego y electricidad crepitante que lanzó al chico al suelo. Raven contuvo la respiración mientras él se deslizaba hacia un ring out, salvándose solo cuando golpeó su pico contra el suelo y lo clavó, agarrándose antes del borde como un alpinista con un picahielos. Aún así, el chico mayor parecía muy alarmado, sabiendo que casi había sido descalificado por ring out. «Vamos, niña», gritó otra niña mayor. «Tú puedes». 1 contra 4. No pudo. Crow rebotaba entre ellos como un mosquito furioso, arremetiendo y conectando golpes aquí y allá, agachándose, usando a sus compañeros como obstáculos y empujándolos unos a otros. Fue una demostración magistral de ser un bastardo escurridizo, una muestra de lo que se podía hacer si se luchaba con rapidez, fuerza e inteligencia. Los más afectados por la lección fueron su propio equipo. Peter y Nessa observaban con tristeza, viendo a su compañero luchar 3 veces más duro que ellos. Gretchen había quedado inconsciente por sus heridas y se salvó, y de todas formas no se lo merecía ni la mitad que ellos dos. Se habían rendido y se habían dejado vencer sin siquiera esforzarse hasta el agotamiento. Crow los estaba poniendo en evidencia. Como debía ser. Al final, Crow no pudo mantener el ritmo. Bastaba con una esquiva fallida para que lo alcanzaran, y entonces perdió el equilibrio, y los 4 estudiantes aprovecharon la oportunidad. No se arriesgaron con él, sabiendo perfectamente que de lo contrario sería un incordio. Crow recibió varios golpes fuertes antes de que Buzz lo atrapara con un abrazo de oso y se lanzara fuera del ring, arrastrando a Crow. El de 4º año se eliminó a sí mismo para asegurar la eliminación de Crow, lo cual no fue un gran sacrificio cuando su equipo ya había ganado, pero aún así dejó en claro lo pesado que era Crow. Crow Branwen queda eliminado por ring out, anunció Ozpin. La victoria es para el equipo BSLT. El equipo ganador no lucía tan bien. Magullados, sangrando, despeinados y furiosos por la vergüenza de haber sido superados por un estudiante de primer año, refunfuñaron y abandonaron el escenario con la cara roja, ante las burlas de sus compañeros. «Pruébalo tú», gritó una de las chicas. «A ver qué tal le va a tu equipo». Raven sonrió con suficiencia. Su hermano tendría fama incluso entre los de 4º año después de esto. Adiós a mantener un perfil bajo. Sabía que lo intentaba, nunca se entregaba por completo a los chicos de su curso, pero no podía resistirse a la tentación de una buena pelea. Era un Branwen. Lo llevaba en la sangre. Cuando una buena pelea se presentaba, no podían decir que no. Perdió, se quejó Summer. El equipo de Crow no estará en el torneo vital, fue mala suerte, dijo Taeyan. Si alguien merece estar ahí, es él. Todos aquí lo saben, gruñó Raven, cruzándose de brazos. El problema no era Crow. Willow frunció el ceño. Gretchen estuvo bien. Conectó algunos golpes. Ella tampoco. Esos dos pelearon como ratas acorraladas e hicieron que el otro equipo se desangre. Pero 2 personas no hacen un equipo. Raven se aseguró de que los cobardes compañeros de Crow pudieran oírla. Agacharon la cabeza, avergonzados. No sería el fin del mundo, ya que habría otro festival en su 3er año, pero Raven se hizo una promesa en ese mismo instante. Ella y Crow se enfrentarían en la final de ese festival vital y se batirían a duelo ante el mundo. Y si su equipo lo frenaba también, haría que se arrepintieran de ello.